El aguinaldo es sin duda una de las prestaciones más esperadas de todo el año en México, pero al mismo tiempo es de las que más dudas genera. ¿Cómo se calcula? ¿Sobre el salario base o el integrado? ¿Qué pasa con las faltas o las comisiones? Bueno, en esta guía vamos a desglosar todo lo que se necesita saber para que quede clarísimo. Vamos a arrancar con el número clave. Por ley, el aguinaldo mínimo que corresponde es de 15 días de salario. Así de simple, ni uno menos. Este es el punto de partida para cualquier persona que trabaja. Y aquí está la fecha límite. El aguinaldo se debe pagar a más tardar el 19 de diciembre de cada año. Ojo, no el 20, no en Nochebuena, el día 19 es el último día legal para recibirlo. Para entenderlo al 100, vamos a recorrer 5 puntos clave. Primero, lo más básico. Después, el cálculo central, para no cometer errores. Veremos qué ingresos se suman y cuáles no. Entenderemos los impuestos y, por último, qué hacer si algo no cuadra. Empecemos por lo primero, lo esencial. ¿Qué es exactamente el aguinaldo y cuál es su fundamento legal? A ver, el aguinaldo no es un bono que la empresa decide si da o no, tampoco es un regalo. Es una prestación laboral, es de carácter fijo y está establecida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. El propósito, reconocer el desempeño del trabajador a lo largo de todo el año. Y aquí viene lo más importante. No importa el puesto, todos los empleados tienen derecho a recibirlo. Y si alguien trabajó menos de un año, no importa, le toca una parte proporcional. Es un derecho protegido y eso simplemente no es negociable. Muy bien, ahora sí, pasemos a la parte que casi siempre genera más confusión. ¿Sobre qué salario se calculan esos famosos 15 días? Miren, aquí está la gran diferencia, y es fundamental entenderla porque es uno de los errores más comunes y que al final resulta en un pago menor. El cálculo se hace sobre el salario por cuota diaria. ¿Qué es eso? Es el pago base por un día normal de trabajo. No se debe usar el salario diario integrado, o SDI. Ese es un concepto mucho más amplio que se usa para las cuotas del IMSS o para las liquidaciones. Para el aguinaldo solo importa la cuota diaria. Hay una analogía buenísima para que esto no se olvide. Pensemos en un coche. El salario cuota diaria es como el motor base. En cambio, el salario diario integrado es ese mismo motor pero ya con todos los extras que exige la ley. Bueno, pues para el aguinaldo solo nos fijamos en la potencia del motor base, nada más. Ahora, lo interesante es cómo se determina esa base dependiendo del tipo de salario. Si el salario es fijo, es muy fácil, se usa la cuota diaria del momento. Pero si es variable, por ejemplo con comisiones, se saca un promedio de los últimos 30 días trabajados. Y si es mixto, pues se combina, se suma la parte fija más el promedio de la parte variable. Perfecto. Sigamos para ver cómo se ajusta el cálculo. Porque, ojo, no todos los ingresos cuentan y no todos los días de ausencia se descuentan. Esta tabla lo deja clarísimo. Las comisiones y los bonos que se reciben de forma regular sí se suman a la base del cálculo porque se consideran parte del pago ordinario. En cambio, el pago de horas extras o la prima dominical, esos no se incluyen. ¿Por qué? Porque se consideran pagos extraordinarios, no del día a día. ¿Y qué onda con las ausencias? Bueno, las incapacidades por maternidad o por un riesgo de trabajo se cuentan como tiempo trabajado, así que esas no afectan el aguinaldo para nada. Pero las faltas que no se justifican o las incapacidades por una enfermedad general, esas sí reducen la parte proporcional del pago. Aterricemos esto con un ejemplo práctico. Con un salario diario de 300 pesos, el aguinaldo completo sería de 4,500. Pero si hubo 8 días de ausencias que no cuentan como trabajados, el total de días laborados baja a 357. Al hacer el cálculo proporcional, el aguinaldo que se debe pagar es de 4,395 pesos con 77 centavos. Ya sabemos cómo se calcula el monto bruto, pero ¿ese es el dinero que llega a la cuenta? No siempre. Ahora veamos qué se le puede restar de forma legal. Y aquí viene una buena noticia fiscal. El aguinaldo tiene una parte que está exenta del impuesto sobre la renta, del famoso ISR. ¿Cuánto? El equivalente a 30 UMAS, o sea, la unidad de medida y actualización. Solamente lo que pase de esa cantidad es lo que paga impuesto. Además del ISR sobre la parte que no está exenta, las únicas deducciones permitidas por la ley son las pensiones alimenticias ordenadas por un juez, el pago de deudas con la empresa, pero con ciertos límites, y los pagos de créditos Infonavit. Cualquier otra cosa que quieran descontar es ilegal. Y esto nos lleva directo al último punto, que es crucial. ¿Qué se puede hacer si el aguinaldo no lo pagan o si está mal calculado? El tiempo aquí es clave. A partir del 20 de diciembre, justo al día siguiente de la fecha límite, nace el derecho a reclamar, y se tiene exactamente un año, ni un día más, para presentar una demanda formal ante los tribunales laborales.
Si pasa ese año, el derecho a reclamar se pierde. Y la verdad es que no es un asunto menor para las empresas. Las multas por no pagar el aguinaldo, o por pagarlo tarde, son bastante serias. Van desde 50 hasta 5,000 veces el valor de la UMA. Es una sanción considerable, pensada justo para que se cumpla con la ley. Así que, con toda esta información, queda una pregunta final muy importante. Ahora que se conocen las reglas, el cálculo correcto y los derechos, la pregunta es, ¿el aguinaldo que se recibió este año estuvo calculado correctamente? La respuesta está justo en los detalles que acabamos de revisar.